¿Cómo les va? Así empezamos PQS. Mi nombre es Mariana Contartesi. Quien está en pantalla es Sergio Massa. Acaba de dar su discurso en el Consejo de las Américas. Terminó fuerte el discurso donde dijo: yo no soy un candidato que dejo frases rimbombantes ni para TikTok, pero sí, obviamente, habló de gestión. Le pegó a Patricia Bullrich, le pegó a Milei. Ahí todos los candidatos pasaron hoy más temprano, justamente, en el evento que te diría que el círculo rojo del empresariado argentino mira y con mucha atención. En la tarde de hoy, nosotros también queremos contarte que la grieta se coló por todos lados. Y la verdad es que el colmo de la grieta está en esta imagen. Claro, mira la grieta y te ponemos el mapa del mundo. Porque hasta los candidatos no se ponen de acuerdo en qué hacer con una noticia que hoy dio Alberto Fernández, que es económica y que es que la Argentina, junto a otros países como Irán, Egipto, ingresan a el megapoderoso BRICS. Que lo habrás escuchado, lo habrás leído. Te quiero mostrar de qué se trata. ¿Qué es el BRICS? Es todo un grupo de países emergentes que originalmente lo integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Por eso se le dice BRICS. Estamos jugando con los nombres de las letras, pero en realidad así se le llaman porque son todos estos países que lo integran. ¿Qué es? Un bloque económico-político mundial que obviamente enfrenta a los Estados Unidos. Ahora, este bloque económico, político y mundial, ¿qué es lo que tiene? Tiene, fíjate, y esto me parece importante contártelo, es el 42% todos esos países de la población mundial. Y uno de cada 4 dólares que se produce en el mundo salen de ese bloque. No te tengo que decir 170 millones de habitantes Brasil, 1.200 millones China. Estamos hablando de gigantes y que producen y que también necesitan productos que vende la Argentina. ¿Vos sabés que Argentina le exporta más a Brasil, China e India? ¿Argentina le exporta más a estos países que a otros? Es más importante que vas a escuchar mucho el bloque del G20. El G20 son los 20 países líderes que Argentina integra. Pero son países que hablan de política. Este otro bloque al cual la Argentina llega el lunes es un bloque económico. Y te digo el último dato. ¿Por qué te digo la grieta de la política? Porque hoy Patricia Bullrich dijo que si ella es presidenta no va a integrar los BRICS. Pero un poco escarbando el pasado, Mauricio Macri, cuando fue presidente de la Nación, fue a la cumbre número 10 de los BRICS y se sacó fotos con todos los presidentes de estos países. Entonces, ¿en qué quedamos? Cuando sos presidente te conviene estar en un bloque y cuando no, te decís que te vas. Yo te quiero... Esta acá es la foto de Macri con los jefes de Estado en la 10ª cumbre de los BRICS. No puede ser que haya grieta hasta en algo que la Argentina está necesitando, que es el ingreso de dólares. Todo por una ideología, por si Irán también está dentro del bloque. Esto es lo que nos está pasando con los dirigentes políticos que armaron grieta hasta en algo tan importante como es Argentina y una pyme y una empresa. ¿A quién le va a vender hoy? Le va a vender a estos países también, que son el 40% de la población mundial. Así empezamos PQS. Información urgente. Bueno, y atención porque se están desarrollando múltiples allanamientos. Esto es tras los robos organizados que se dieron en los últimos días. Y está en línea y le agradecemos que está llevando adelante los operativos el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. Sergio, buenas tardes. Soy Mariana Contartesi. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Ministro, ¿de qué se tratan estos allanamientos y cuántas personas han sido detenidas? En realidad, lo que llevamos entre ayer y hoy, ya más de 50 allanamientos que tienen que ver con el origen de esos mensajes en las redes sociales incitando y convocando a estos disturbios. Lo interesante de todo esto que hace 48 horas cuando sucedieron,
El epicentro más violento fue en Moreno, en un barrio muy focalizado ahí en Moreno. Yo estuve en ese supermercado y la verdad que los hechos de violencia que surgieron ahí, rápidamente uno advertía que eso no tenía nada que ver con la normalidad, con el patrón común de todo lo que se venía desarrollando. Y tan equivocado no estábamos, porque hace 6 meses venimos investigando una organización que vende droga en ese barrio. Ayer nos dieron los allanamientos y hoy, cuando fuimos a buscar la droga, nos encontramos con la mercadería que había faltado en ese supermercado. Bueno, estamos viendo imágenes, ministro. O sea, estamos viendo imágenes, o sea, shampoo, bolsones de pañales, desodorantes, cajas de bebidas alcohólicas, digo, todo lo que se incautó, además de la droga, que es lo más grave de todo. Estamos hablando de robo de mercadería. Lo que estamos hablando es que en esos robos participaron organizaciones criminales que se dedican a la venta de droga, que era lo que habíamos expuesto desde el primer momento, y entendíamos que lo que estaba sucediendo estaba íntimamente relacionado con una modus operandi típico de estas organizaciones. Y hoy se confirmó cuando fuimos a buscar droga y nos encontramos, además de la droga, elementos que tienen que ver con los disturbios de hace 48 horas. Claro. Digo, lo que está contando el ministro de Seguridad, Sergio Berni, es clave para empezar a entender qué pasó en estas últimas 72 horas. O sea, son bandas que se dedican a vender droga, que son las mismas que se organizaron al menos para hacer alguno de los robos organizados en distintos puntos del conurbano. ¿Tienen identificados dónde? Sí, hoy ya están saliendo casi 50 pedidos de allanamiento y que tienen que ver con eso, con buscar el origen y la responsabilidad, por sobre todas las cosas, de aquellos que se los imputan por el hostigamiento a estos disturbios. Claro. Ministro, digo, y usted desde el primer momento rechazó de plano, como había acusado la presidencia en un momento y en la voz de Gabriela Cerruti, que podía estar involucrado un candidato a presidente, en este caso ya había mencionado a Milei específicamente. Con esto se ratifica que el delito está viniendo por otro lado, que es de lo más bajo también, que son bandas que venden drogas en los barrios. Sí, hay que separar la paja del trigo. Una cosa es aquellos que instigaron a que se cometa el delito, y muchas veces se especula que tiene o no relación con la política, y a eso se lo acusaba Milei, y me parece que de sentido común podemos estar o no de acuerdo con lo que explica Milei, pero yo no tengo ninguna duda que Milei es un hombre de bien. Por lo tanto, no entiendo, no me cabe el pensamiento de que podría estar agitando algo que le hace mal al bien común. Sí, aquellos que rápidamente utilizaron los disturbios para, en vez de ayudar a calmar, a seguir agitando, pidiendo estado de sitio, pidiendo diferentes medidas para llevar, como decíamos recién, agua a su molino y generar un hecho político de una grave situación que estaba ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. Y lejos de ponerse a disposición para ayudar, con sus declaraciones generaba más incertidumbre a una sociedad que estaba anodada por todo lo que estaba pasando. Berni, ¿cómo le va? Liliana Caruso, buenas tardes. Usted hablaba concretamente de los allanamientos que hoy hubo en Moreno Sur, pero también hubo, por ejemplo, en Ezeiza, fiscalías que trabajaron con las redes, en lo que hablamos del ciberdelito, a veces por aquellos que están instigando a cometer estos hechos. ¿Ustedes van a hacer más de estas investigaciones? Porque algunos municipios lo han tomado como propio. Digo, ¿qué pasa desde la provincia de Buenos Aires también con esto de instigar a la violencia y a cometer estos actos? Eso lo estaba llevando adelante nuestra gente de cibercrimen, que ya ha sido judicializado, y ya desde ayer nos están liberando permanentemente órdenes donde allanamos, secuestramos los elementos que creemos que son causa suficiente de prueba para el fiscal profundizar su investigación, y en ese sentido ya tenemos hecho 50 allanamientos A los en menos de 24 horas.
Ah, pero son también los de ciberdelito. Entre esos 50 están estos también, entonces. Sí, es toda gente de ciberdelito. O sea, Sí. los municipios solamente colaboran entregando datos, pero quien lleva adelante la investigación es ciberdelito de la policía de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Ministro, ante estos episodios que algunos quisieron vincular y comparar con el 2001, ¿es una nueva modalidad? Quiero su análisis de esto porque digo, es la primera vez que ahora estoy escuchando que veníamos hablando de bandas organizadas que por WhatsApp se citaban en un lugar para entrar a robar en comercios de manera deliberada. Ahora con el trasfondo de que con estas detenciones, usted ratifica, son bandas que venden droga y que además se organizaron para robar y generar este caos social que vivimos en las últimas horas. En el caso de Moreno ya quedó demostrado que así fue, porque así lo demostró los allanamientos que se hicieron. Y le vuelvo a repetir, esto es una investigación que lleva 6 meses, que nada tiene que ver con los episodios de hace 48 horas. Y anoche, cuando entramos a buscar la droga, nos encontramos justamente con eso. Y eso corrobora esa hipótesis que tuve desde el primer momento que vi ese supermercado de la manera que había sido violentado. Claro, como había sido violentado por este tipo de bandas. ¿Y esto qué significa? ¿Una mutación del delito? ¿Algún tipo de generación de zozobra? ¿Cómo se puede, no entender nunca, pero explicar en estos términos? Yo creo que tenemos una hipótesis que encaja perfectamente con todo lo que está pasando. ¿Cuál es? Pero me parece que en esta etapa de instrucción, en esta etapa donde los fiscales están armando el rompecabezas de la provincia de Buenos Aires, y una vez que ese rompecabezas esté armado, hay que compaginarlo con lo que pasó en las diferentes provincias. Ahí vamos a tener un panorama claro y preciso, con hechos y evidencia científica de qué fue lo que pasó. Le pregunto si no descarta tal vez que estas mismas bandas fueran enviadas o financiadas por alguien más poderoso o con intenciones. Sí, las teorías son múltiples, lo que importa es la evidencia, y en ese sentido estamos trabajando. Somos muy responsables a la hora de emitir una opinión, y por sobre todas las cosas de la gravedad que intentaron generar el caos en la provincia de Buenos Aires, que gracias al accionar de la policía fue totalmente neutralizado. Y le vuelvo a repetir, tenemos que tener la paciencia y seguir aportando todos los elementos para que la justicia pueda armar este rompecabezas. No es, a ver, creo que va de suyo, que todo el mundo automáticamente se dio cuenta. Usted cuando escucha a la misma gente en las entrevistas en la calle, le dice esto está organizado, esto está organizado, esto está organizado. Bueno, esto está demostrando esa teoría que cualquier ciudadano se da cuenta. Sí, perfecto. Ministro, la última. A esta hora, que hay muchos bonaerenses que nos están viendo y que en los últimos días vivieron momentos de tensión, ¿está todo en calma? ¿Está todo monitoreado? ¿Qué se puede decir? Miren, que estamos utilizando todos los recursos que tenemos en la policía para brindarle la mayor tranquilidad a nuestros bonaerenses. Los bonaerenses saben que para este gobierno la propiedad privada es innegociable, ¿no? Cualquier ataque a la libertad, a la vida y a la propiedad privada no se discute, y para eso actuamos en consecuencia con la mayor agravante de la ley. Bien. Gracias por estos minutos que nos dedicó entre medio de los operativos. Muy amable. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Era el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Liliana, vamos a repasar y a mostrarte imágenes de lo que se incautó, porque lo que está planteando Berni es que con estos operativos que en realidad seguían a una banda narco, ya era un operativo y un seguimiento de hace más de 6 meses, lo que se encontró en las últimas horas es una cantidad de acopio de mercadería que coincide con la mercadería que fue robada, sobre todo en la zona de Moreno, pero también en otras zonas, donde la organización la hicieron bandas delictivas que venden droga, Liliana. Claro, de hecho, María, para que te des una idea y que la gente entienda, están interviniendo 2 fiscalías en estos momentos. Una fiscalía especialista en droga o dedicada al tema de drogas, que es el doctor Ventricelli, en la zona de Moreno. Y por otro lado, la doctora Pontecorvo, ¿por qué? Porque tiene que ver con esto,
con los robos que se produjeron en las últimas horas. Es decir, que empiezan a investigar que hay una banda de droga, pero se encuentran con esto y en el medio se encuentran con materiales robados que fueron reconocidos incluso por el dueño del supermercado y que tiene que ver con bebida alcohólica, como vos marcabas ahí. Hay mucho, mira, vamos a leer algo, por ejemplo, y para que se den cuenta. Mostremos porque hay la mercadería sobre todo. Esto, la mercadería. Pongámoslo porque, Lili, vos tenés el detalle de todo. Esto es toda mercadería que fue saqueada, o sea, que se la llevaron cuando hicieron el robo. Hay vino blanco, hay cerveza, hay cigarrillos, por ejemplo, hay, productos de limpieza, latas de bebida alcohólica, esa bebida tan especial para los argentinos que se mezcla con colas, con la bebida cola. Hay sidra, por ejemplo. Aromatizantes de ambiente, digo, que esto no es que Lili, mira de comida. Pero mira, ahí hay detergente, ahora vamos a mostrar porque después se incautaron droga, porque acá lo que Bernie está contando es que él, cuando vio, sobre todo, el robo que se había dado con toda una banda que habían entrado a modo piraña a uno de los mercados en Moreno, Bernie, que conoce de este tipo de delitos por todos los operativos que hace, claro que empieza a llamar la atención porque no estamos hablando de gente con necesidad. Esto es lo que me parece que tiene que quedar en claro de lo que pasó en estas últimas 72 horas, donde a todos nos llevaron al caos, al miedo, a bajar las persianas de los comercios, a que haya gente que perdió plata durante el día por no poder vender, por miedo a que entraran a robarle, por esta psicosis que se fue generando de bandas que venden drogas, son lo peor de la sociedad. No eran personas con hambre, no al menos en estos robos del conurbano. Y estas imágenes que te estamos mostrando, que son de los operativos, terminaron algunos hace menos de media hora. Fíjate toda la mercadería que aparece. Fíjate todo esto. Esto es un supermercado que se lo llevaron completo. Esto con el chango y todo. Tenés razón, Lili. Con el chango y todo. Los cajones. Las latas de Fernet, que es otra marca, pero es la de Fernet. Cajones de cerveza. Se llevaron... Balanzas, Mariana, para que te diga. No están en la foto, pero hay balanzas. 6 balanzas. Pero con eso no se come, ¿no? Pero esto... No es que no se lo llevó una familia con hambre, se lo llevaron una banda de delincuentes que venden droga y que ya habían sido detenidos y que habían salido en libertad y que inclusive había una investigación de hace 6 meses por robo de drogas, por venta de estupefacientes, que después te vamos a mostrar las imágenes, pues son las típicas que Liliana nos va contando en los operativos que llevan adelante. Fíjate, detergente, desodorante, shampoo, mayonesa, mostaza, pañales, papel higiénico, también atrás productos de limpieza para el piso, de shampoo, desodorantes de ambiente, fíjate, hasta matamosquitos, la marca que es para espantar los mosquitos. Sí. Pues iba a decir la marca, pero para espantar los mosquitos. Pero hasta el chango, como dice Liliana. Hasta el chango se han llevado, pero estos no fueron a allanar una casa de una persona humilde que puede cobrar algún tipo de asistencia social. Estas son casas de narcos. Estas son casas de narcotraficantes. De lo peor que puede haber en delitos a la sociedad. Que le venden la droga a los pibes en los barrios, como ya hemos mostrado con Cecilia Di Lodovico. Estos son los operativos que se hicieron en las últimas horas. Por eso era importante escucharlo al ministro de Seguridad. Ya vamos a repasar, Liliana, otros detalles del operativo. Pero por eso es importante conocer el día después de todo. Porque cuando se hacen estos allanamientos y empezás a mirar, Liliana, vos ahora repasarás todos los que están aprehendidos, ¿no? Sin, obviamente,
Sí, por son el 14 proceso. personas. Pero además que todos tienen antecedentes. Todos con antecedentes y el más joven tiene 16 años. Hay jóvenes, nosotros lo decíamos, hay menores también aquí. Ahí tenés gente de hasta 74 años, para que te des una idea de la franja. 16 años el menor, 74 años el más grande. Pero ¿qué pasa? En estas casas que se allanaron, que lo comentaba el ministro de Seguridad, son 50 allanamientos, hubo más de 15 detenidos, pero ¿qué pasa? Ahí se encontraron desde armas hasta cocaína y marihuana. Claro. Por eso digo, acá intervienen 2 fiscalías y eso te das cuenta por esto nada más, que ya tenés un detalle, tenés el robo, tenés el hurto, lo que haya sido el delito del robo en sí mismo con arma en algunos casos, y por otro lado tenés aquel especialista en el tema drogas, porque lo que se estaba investigando era la banda de drogas que termina encontrándose en estos allanamientos toda esta mercadería. Lili, pero aparte, estoy mirando, digo, por una cuestión de resguardo de información, obviamente, porque está todo el proceso del operativo, pero... Digo, entre los detenidos se repiten apellidos, o sea que estamos hablando de integrantes de familias. Sí, o sea, familias que a ver, yo insisto con esto. Estamos hablando de que fueron a hacer allanamientos a casas que no son de laburantes o gente desocupada, gente humilde, sin trabajo y que estaba con hambre. Estamos hablando de lugares que son aguantaderos. Mostremos un poco dónde estaba la mercadería, también son aguantaderos. Son lugares donde cortan la droga, donde esta gente estaba siendo investigada y seguida por la policía en un operativo que llevaban hace meses y que cuando hacen el operativo de detención por drogas, mira con lo que se encuentran. Nada, era un supermercado dentro de la casa. Y toda la mercadería incautada, esto es parte de la casa donde ingresan y donde acá Liliana, esto es diría la actividad delictiva principal de esta banda. Claro. Esta es la principal. Es que ellos vendían drogas, en realidad, insisto, es droga, porque además de la droga se encontraron gran cantidad de armas. Digo, y el tema de las armas y las drogas van en conjunto, ¿por qué? Para protegerse. Y son gente que va armada, aquellos que venden concretamente van armados y se encontraron calibre 22, calibre 32, digo, no eran cuestiones sencillas, calibre 32 largo, un pistolón, digo, se encontraron armas realmente que están en uso, porque esto también tiene que ver, por eso cuando los detienen además por la tenencia de la droga, pero también por la aportación de armas de forma ilegal, porque por supuesto ninguno tenía numeración, es todo numeración limada. Acá alguno de los detenidos, pero digo, estos allanamientos, digo, porque te podemos contar lamentablemente todos los días hay de este tipo de allanamientos, pero lo que tienen que entender de este allanamiento son los allanamientos en el contexto de los robos organizados que hubo en las últimas horas. Y que eran robos organizados no por ciudadanos comunes, laburantes o gente desocupada que hoy no le esté pasando bien y que no le alcance para llegar a fin de mes. Estamos hablando de delincuentes. Delincuentes que hacen lo peor que puede haber dentro de la sociedad, es que vender droga, que hoy es el mayor flagelo que tenemos. Entre el alcohol, que es la primera adicción con la que se ingresa para después cometer delitos, y después el consumo de drogas, estamos hablando de lo peor de la sociedad. A estos detuvieron, que además fueron a la casa y se encontraron con el supermercado totalmente trasladado del robo que habían hecho la banda a llevárselo a este domicilio. Domicilio que ahí te estamos mostrando el momento del ingreso de allanamiento. Esto es en Moreno. Por eso Liliana cuenta que es una doble fiscalía también la que actúa. Porque este es el momento en el que ingresan. Esta banda que vende droga, que hace meses que la venían siguiendo y que cuando entran al domicilio no se encuentran solamente con droga, sino se encuentran con mercadería y hasta un changuito de supermercados, que ahí te lo vamos a mostrar. Y la investigación que está llevando adelante la Fiscalía
de Rodríguez, allí de Moreno, Lili, también involucra la responsabilidad sobre los robos organizados vía WhatsApp en el supermercado de Moreno. Claro, el barrio se llama Barrio Casasco, que fue uno de los que te digo concentró todos estos allanamientos que comenzaron hoy a media tarde y terminan hace un ratito, terminaron nada más. Y lo que te decía era que tiene una doble autorización para ingresar. ¿Por qué? Porque la investigación ya se venía haciendo. A esta banda se la seguía desde hace un tiempo porque se creía que además de vender droga en este barrio, además había cometido otros delitos en propiedades privadas. A partir de ese momento empieza la investigación, pero cuando entran y ven todo esto, es que ¿qué hacen además, Mariana? Con buen tino la doctora Pontecorvo le dice, bueno, traigan además a quien fue afectado en el barrio por este robo organizado para ver si reconoce la mercadería. Y la reconoce como tal. Reconoce. Pero esto es lo que está contando Liliana Caruso, que nos ratificó el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Es clave. La mercadería que estás viendo ahí, el dueño del supermercado de Moreno, que fue robado, robo en poblado y en banda, porque ese es el delito, hecho por esta banda de vendedores de droga, tenían la mercadería ahí y el dueño del supermercado reconoció su mercadería. Mira, ponlo acá pleno la mercadería. Reconoció que era su mercadería, toda la que le faltaba. Esto es lo que te quiero decir. Mira esto. Esta es toda la mercadería. Va el dueño del súper que le robaron en Moreno. Y dice, sí, esto lo vendo yo, estos desodorantes los vendo de ambiente, los vendo yo, el papel higiénico, las cantidades. Porque este comerciante fue afectado, inclusive deberá pedir un subsidio por lo que le faltó. Porque esta mercadería se incauta, después, digo, es otro proceso para recuperarla. Pero hoy ese comerciante de Moreno, esto que ves no lo va a poder vender. O sea, perdió. Llega al supermercado, no tiene mercadería. Afectadísimo. Y ahí tenés, perdón, ahí tenés, Mariana, detrás tuyo, la marihuana lista para, ahí está. Con la balanza, ¿no? Con la balanza, cocaína. O sea, esto era un búnker de venta de balanzas también es importante, y más de 68.000 pesos en efectivo, que lo que te indica también que había narcomenudeo en esa zona, que estaba bien la orientación de la investigación, pero que después te das cuenta que es una verdadera banda de delincuentes, que no solo venden el barrio, sino también que comete este tipo de delitos. Bueno, atención, ya vamos a volver con este tema. Información urgente. Sale Sergio Massa del Consejo de las Américas. ¿No será mucho? ¿Cuáles son los anuncios? Mañana va a haber anuncios. ¿Cuáles son los anuncios para mañana? ¿Qué anuncios, ministro? ¿Qué tal si se ponen de acuerdo? ¿Hay anuncios de mañana, ministro, finalmente? Les cuento rápidamente que terminamos ayer a la noche en Washington el acuerdo con el fondo. Ayer terminamos, además de cerrar las operaciones puentes con Qatar, con China y con la CAF, que en el caso de la CAF es de devolución de un préstamo puente. Viajé a Asunción porque estamos poniendo en marcha un proyecto regional de cara a la hidrovía, pero además definiendo algunas obras de integración con el presidente Peña. Vine directamente al council que me habían invitado y aspiraban a que estuviera a la mañana, y a la mañana no pude estar. Y ahora me voy para el ministerio, que tengo al equipo trabajando, y veremos a partir de mañana cuáles son las medidas que vamos lanzando, cuántas son las medidas y a qué sectores abarcan. Sí, lo que les quiero anticipar es que claramente vamos a hacer un esfuerzo para intentar compensar a sectores más vulnerables de la sociedad, que estamos enfocándonos en sostener recuperación del poder de compra de salarios, y para eso, digamos, mirar medidas paliativas del impacto de la devaluación que le impuso el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, digamos, en los salarios, que estamos mirando temas de productividad y que queremos sostener y defender las pymes, y para eso necesitamos
tomar algunas medidas adicionales vinculadas sobre todo al acceso al crédito de consumidores y de pequeñas y medianas empresas, y además algunos sistemas o algunos mecanismos adicionales para lo que son exportadores. ¿Se va a concretar la suma fija, Massa? La suma fija de 75.000 pesos. Lo primero que les quiero decir en realidad es que se pongan de acuerdo y pregunten de a uno, pero respecto a esto del BRICS, yo quiero contarles, no a ustedes, sino a todos los argentinos y las argentinas, los dos compradores más importantes del mundo de productos, es decir, de trabajo argentino, son Brasil y China. Digo porque cuando se dicen frases que pueden sonar simpáticas para un título en la prensa, hay que mirar el daño que se puede hacer. Yo le pregunto a los laburantes que trabajan en empresas, por ejemplo, automotrices que hoy están exportando a Brasil, ¿qué significa que estos candidatos planteen la ruptura con Brasil y del Mercosur? Yo le pregunto a los trabajadores de los frigoríficos que venden toneladas de carne a China, ¿qué significa que estos candidatos planteen la ruptura comercial con China? Y además les quiero avisar que nuestro Banco Central, firmado primero por Redrado, después por Sturzenegger, por diferentes presidentes y gestión del Banco Central, tiene un swap con China, que si vos rompés la relación comercial, se desactiva automáticamente. O sea que además de todo, le van a generar un daño enorme a las cuentas del Banco Central. Yo lo que digo es lo siguiente, nosotros, los que somos candidatos, lo que estamos planteando es que queremos asumir la responsabilidad de gobernar la Argentina. Lo primero que requiere es responsabilidad a la hora de plantear, propuestas, porque por buscar un título fácil en la prensa, podemos terminar como terminamos en el caso de uno de los candidatos, con la Cancillería china haciendo una protesta por la declaración de un candidato. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Vamos, paso. Bueno. Bueno, hasta allí Sergio Massa, con declaraciones a los colegas a la salida del Consejo de las Américas. Yo te decía más temprano, el Consejo de las Américas es como el reducto donde el empresariado y los hombres y mujeres más influyentes quieren escuchar lo que tienen para decir los candidatos. Pasó Milei, pasó Patricia Bullrich, recién cerraba también Sergio Massa, que ahí participaba dentro de lo que era la Cámara Argentina de la Construcción, en lo que se ha transformado la discusión por el ingreso de la Argentina a un grupo económico, político fuerte del mundo, pero que el principal cuestionamiento que hace Patricia Bullrich y la oposición es que además de Argentina y Egipto, ingresó Irán como país miembro de este conjunto de países emergentes. En minutos vamos a volver allí, pero tenemos más información respecto a lo que ocurre con los allanamientos y que Sergio Berni hace minutos nos confirmaba, allanamientos en la zona de una investigación a una banda de narcotraficantes, de vendedores de droga, que cuando ingresan al domicilio se encuentran con una cantidad fenomenal de mercadería que el dueño del supermercado de Moreno, que había sido robado por esta banda, reconoce como mercadería propia. Y ahí, Liliana, todo este proceso donde claramente se vincula que estos robos organizados no fueron organizados por gente sin recursos, sino que estamos hablando de una banda que vende droga. Claro, la sorpresa fue esta, que investigando la justicia y la policía bonaerense, una banda de narcomenudeo, por lo menos es lo que se había dicho, ¿no? Y de una banda que había cometido robos en distintos barrios de Moreno Sur, se encuentran con que esta banda era la que había robado, porque esa es la palabra, robado en el supermercado, un supermercado que te voy a decir dónde queda, en la calle Padre Faí y San Juan, entre San Juan y San Lorenzo. Esto es en la parte de Moreno Sur, así se llama. Directamente te podría decir cerca de La Reja, okay. O en mismo de La Reja. Ya venían siguiéndola desde el mes pasado, pero cuando allanan se encuentran con esto. Es decir,
había realmente material que no era de primera necesidad, y mucho lo estamos viendo, desde bebida alcohólica, desde sidra, ya lo contamos, hasta toallitas femeninas, sí, claro, hasta algodón, pañales, bebida alcohólica de todo tipo, cigarrillos, y no tienen nada que ver con el robo de primera necesidad. Eran realmente delincuentes que lo que hacían era vender en la zona. Y ahí estás viendo, porque claro, también se encontró la droga, gran cantidad, por eso están... Que esta es la actividad principal de la banda. La actividad principal. Viste que decir la actividad principal y después la secundaria, ¿viste? Claro. La que se van, la actividad ahora de robar mercadería, en poblado, robo en poblado en banda. O sea, van en banda, sí, y van y roban supermercados. Simulando que en realidad van a saquear elementos de primera necesidad. Como si fuera gente que con necesidades básicas insatisfechas. Son delincuentes, exactamente, Mariana. Son delincuentes que además les puede caber una pena solamente por el tema del robo poblado y en banda hasta 6 años de prisión. Claro. Y después lo que hablábamos con el ministro Berni, los municipios ya se han puesto a investigar, por eso llegan a estos allanamientos, él lo explicó bien por qué. Porque instigan a la violencia a través de redes, a través de mensajes, convocando a ir a un lugar determinado para robarse y que parezca un saqueo. Pero son los delincuentes los que organizan. Entonces, esos, a través de esa investigación de ciberdelito, que lo explicó bien el ministro Berni, por eso le pregunté si tenía que ver con esto. Claro. Y sí, tienen que ver con aquellos que instigaron y que convocaban a reunirse en un lugar para robar alimentos, pero en realidad no lo hicieron. Y que no era gente con necesidad. Claro que bueno, sí. Esta mercadería que te estamos mostrando, que este dueño del supermercado, Liliana, confirmaba que fue y la reconoció, la verdad es que esta mercadería no la va a recuperar en breve, porque acá pasa un proceso judicial y demás. Claro. Te quiero mostrar... Es como cuando te roban el auto, María, perdón. Sí. Que te levantan huellas, que hay que verlo y te lo tienen. No lo tenés ahí enseguida. Claro, no lo tenés enseguida. Acá, lamentablemente, el hombre tampoco. Claro. Pero hizo la denuncia, por lo tanto, esa compensación de la que habló el ministro Massa quizás le pueda corresponder, ¿no? Bueno, y vamos a mostrarte un poco cuáles son los 2 puntos importantes. Porque lo que anunció Massa en las últimas horas es que aquellas personas que sufrieron los robos en sus comercios van a recibir un subsidio. ¿Cuáles son los 2 puntos importantes para que tengas presente? Para quienes presentaron la denuncia en la justicia, o sea, en la policía, quien se presentó, el dueño de este supermercado también que se presentó y dijo, entraron, me vandalizaron, me robaron la mercadería. Que tengan el inventario es cuántas cosas les robaron, sobre todo para que se cumpla este otro requisito, que se van a pagar hasta 7 millones de pesos a los comerciantes para restituirles lo que han perdido en mercadería. Que esta es la medida que se tomó en las últimas horas. Los 2 requisitos, denuncia presentada en la policía o ante la justicia y... el Banco Provincia, en la provincia de Buenos Aires, está hablando de dinero de hasta 3 millones de pesos, pero Massa señaló que a nivel nacional, porque esto, además, ustedes recuerden que toda esta historia viene desde el fin de semana, con robos en Neuquén, en Mendoza y en Córdoba principalmente, bueno, restitución de dinero de hasta 7 millones de pesos. Y acá, digo, cuando me parece importante haber tenido al ministro para que empecemos a aclarar un poco qué pasó. Porque esto no es como dice Raúl Castells, que encima se arrogó el haber incentivado a la gente a que vaya a robar porque tienen hambre. Estos no tenían hambre. Estas son una banda de delincuentes que venden droga hace años, recontraarmados, y que además encontraron esto de generar caos y en el medio robar. Estos no tienen hambre. Estos lo que quieren es generar más caos y además hacerse de dinero ilícito. Bueno, atención, porque en las últimas horas se empezó a desempolvar una historia que tiene que ver con un hombre que se llama Fabián Gutiérrez. ¿Quién es Fabián o quién era Fabián Gutiérrez? Era un histórico secretario de Cristina Kirchner, muy vinculado a Néstor Kirchner, santacruceño él, y que muere asesinado. Martín Angulo, buenas tardes. Buenas, Mariana. Buenas tardes. Bueno, ¿qué pasó con él? Él fue encontrado ahorcado
enterrado en un baldío en la localidad del Calafate el 4 de julio del 2020. Plena pandemia. Plena pandemia. Plena pandemia. Nadie tenía que salir a la calle, nada. Lo encuentran asesinado en un baldío. En un baldío, en unos terrenos de una propiedad, de unas cabañas, en el Calafate, donde él vivía. Por este caso hay 3 personas detenidas, 3 jóvenes de entre 21 y 23 años, y en 10 días, el 4 de septiembre, está fijada la fecha de inicio del juicio oral contra los acusados de matar a Fabián Gutiérrez. ¿Qué ocurre? Hay riesgo de que el juicio se postergue, porque el viernes pasado juró en el cargo la fiscal que va a tener que hacer la acusación en el juicio y dijo que por estar recién asumida en el cargo necesitaba más tiempo para estudiar mejor la causa. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Por primera vez, la madre de Fabián Gutiérrez, que fue una de las primeras personas que salió a buscarlo aquel julio del 2020 cuando no aparecía, salió públicamente por primera vez a pedir que el juicio no se demore, que el juicio no se vuelva a postergar y claramente, como toda madre, pidió justicia y que el juicio comience por su hijo. Bueno, que es Teresa que ha hablado públicamente, pero que está muy conmocionada y que le agradecemos a los doctores Levin y Giordano, que son sus representantes, el atendernos ahora. Doctores, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la entrevista. No, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Para entender dónde estamos parados con la causa, ustedes lo que están pidiendo, digo, ya los responsables y todo el proceso está listo para ir a juicio oral. Sí, perfecto. Ya están todas las instancias agotadas y ya estaba fijada la fecha para el día 4 de septiembre, donde se iba a realizar el juicio en el lugar donde ocurrió el hecho, esto es en la localidad del Calafate. Sorpresivamente, el día domingo nosotros tuvimos elecciones, las pasos en todo el país, y sorpresivamente el día lunes, martes, nos enteramos de la nueva designación de la señora fiscal, la doctora Zubich. Día viernes, en un trámite bastante rápido, jura y solicita una prórroga que implica la suspensión del juicio, a lo cual nos llamó poderosamente la atención en cuanto a los fundamentos que invoca para que se suspenda el juicio, porque dice que es una cuestión de la complejidad que tiene la causa y que necesitaría tiempo de estudio. ¿Y ustedes qué creen que hay detrás? No, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Mire, no entramos en deducciones qué es lo que puede haber atrás. Sí, lo que estamos muy preocupados de que la justicia santacruceña en este caso no escuche a la víctima. O sea, usted sabe que si hay algo que admiramos de su programa es la persecución permanente y la contención a la víctima. Y evidentemente esto es una causa que, como bien lo indicaron ustedes, lleva 3 años y que ya ha tenido varias postergaciones. Durante los 3 años la señora Teresa García, que es la madre, y su hermana Valeria son nuestros representados. Nunca hablaron, siempre se mantuvieron en silencio, respetaron absolutamente el trabajo profesional. Hasta que, obviamente, todo el hartazgo durante esta postergación, sobre todo a lo que implica el trabajo que por la parte de la querella tuvo que realizar de búsqueda. Ahora, doctor, yo lo que le pido, para no entrar en las cuestiones técnicas, si usted comprenderá. Correcto. ¿Quiénes están detenidos hoy? ¿Quiénes son los responsables? Los responsables por el crimen. Usted sabe que toma notoriedad la causa porque Fabián Gutiérrez ha sido el secretario de Cristina Kirchner y llamó la atención las circunstancias en las que fue asesinado, y encima estamos hablando plena pandemia y todo el proceso que ha sido de investigación. ¿Quiénes son los responsables del crimen? Sin duda. Sí, son 3 jóvenes, Facundo Saeta, Pedro Monzón y Facundo Gómez. ¿Y qué vinculación tenían con él? Bueno, había una vinculación, digamos, estamos hablando de una localidad pequeña, donde todos se conocen, y la vinculación que había es donde uno de los detenidos, Saeta,
comienza, digamos, a tener una relación, un trato, digamos, a través de, bueno, de redes sociales, Sí. y la cual se acerca, digamos, a Fabián Gutiérrez para luego planear, digamos, cómo ocurrió y terminó siendo un asesinato. Más o menos eso fue la relación en síntesis de cómo habría ocurrido el acercamiento que tuvieron estas tres personas para cometer el crimen que terminó con la vida de Fabián Gutiérrez. Doctores, buenas tardes. La hipótesis es que este crimen se comete porque los tres detenidos creían que Fabián Gutiérrez, porque había declarado como arrepentido en la causa de los cuadernos, porque tenía un proceso por lavado de dinero, tenía plata. Y que el crimen se cometió con la intención de robarle una supuesta plata que después nunca apareció. ¿Ustedes también sostienen esta hipótesis? ¿Este fue el móvil del homicidio? Efectivamente, yo creo que el móvil está directamente vinculado con el tema del robo. Y con esta justamente presunción que a través también, tenemos que decirlo, de los medios de comunicación se ha masificado como que Gutiérrez tenía sumas de dineros y demás. Nos consta por las investigaciones que hacemos, quien le habla está llevando el sucesorio de Gutiérrez, y le puedo decir que Gutiérrez tenía todas las cuentas totalmente inhibidas, no tenía fondos porque estaba a disposición de la justicia, más allá de que en el proceso ya había sufrido una desvinculación parcialmente, seguía en carácter imputado, pero como le digo, no había elementos como para presumir que esas sumas estén dando vuelta. Pero, por doctor, lo tanto, nosotros entendemos que hay, si me permite, para cerrar un poco la hipótesis, del juicio va a surgir necesariamente la posibilidad que existan más personas involucradas, sobre todo los mentores ideológicos o los encubridores, si se quiere, de este hecho, porque hay varias aristas que van a salir al juicio. Por eso era muy importante, y lo sigue siendo, y vamos, si es necesario, a llegar a los organismos internacionales, sea la Comisión de Derechos Humanos, al Comité de la Haya, por el tema de eventual retardo de justicia. Pero quiero volver a esto que usted dice, porque cuando yo le pregunté a usted qué cree que hay detrás de que la fiscal señalara que necesitaba tiempo para leer y empaparse en la causa, y esto demoraba el inicio del juicio que ustedes están pidiendo que se inicie porque va a haber más verdad en ese juicio y otras personas involucradas. ¿De qué tipo de personas estamos hablando? ¿Los ideólogos del crimen de Fabián Gutiérrez podrían estar vinculados a la política? Doctor, lo quiere contestar usted, pero no necesariamente le podríamos decir que esto es así. Lo que sí sabemos es que hemos colectado pruebas, que obviamente no la vamos a develar en esta instancia. Entiendo. Que vincula a que tanto en la escena del crimen, que él fue brutalmente asesinado en su propia casa, sin ánimo de corregir al colega, el periodista, al principio, es hallado a una distancia de no más de 10 cuadras del lugar de esa casa, en un predio. Lo matan en su domicilio y trasladan el cuerpo al baldío. Con idea de hacerlo desaparecer. Es decir, lo que pasa ante la pronta intervención de la querella, porque es la querella la que da la noticia a través de la ubicación del celular mediante el sistema de geolocalización, y a través de ahí se obtiene una intervención temprana de la policía, porque por las investigaciones que se han dado... No sé si, a ver, ahora vamos a reconectar porque no los estamos escuchando porque está muteado. Martín, acá me parece importante algo que nos decían recién los abogados de la familia de Fabián Gutiérrez. ¿Por qué ponemos el foco en Fabián Gutiérrez? Porque vamos a repasar quién es Fabián Gutiérrez. Fabián Gutiérrez era un hombre de mucho poder y que, fíjate, comenzó a trabajar con Néstor Kirchner en Santa Cruz, justamente por su abuela, en Santa Cruz, así de chiquito, y fue secretario privado de Cristina Kirchner, o sea, hombre que supiera los secretos de los Kirchner como Fabián Gutiérrez, ninguno, Martín. Bueno, la abuela era una militante histórica del Partido Justicialista en Santa Cruz, lo conocía Néstor Kirchner y ella se lo recomienda para trabajar. Así comienza
Fabián Gutiérrez. Y cuando los Kirchner llegan en el 2003 a la presidencia de la Nación, Néstor Kirchner le dice: vas a ser el secretario privado de Cristina Kirchner. Y desde entonces estuvo... Él lo contó en la justicia cuando declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos. Arrancaba con ella a las 7 de la mañana, claro, y hasta que no se iba a dormir no me iba de su lado. Es que todo el tiempo, en imágenes históricas está él todo el tiempo. Y lo mismo pasaba con, ¿te acordás de Daniel Muñoz? Sí, secretario de Néstor Kirchner. Fallecido, ¿no? En una causa en la que fue investigado por enviar dinero y abrir cuentas de offshore. También se los ve en todas las fotos con los Kirchner. Bueno, esto que también cuenta Martín Angulo, y ya retomamos con los doctores, con los abogados representantes de la familia de Fabián Gutiérrez, fue el último arrepentido de la causa Cuadernos, habló de bolsos en la Casa Rosada y en Santa Cruz. Estamos diciendo el hombre codo a codo con Cristina Kirchner. Cuando es asesinado en 2020, que encima estábamos en plena pandemia, empezaron a sonar las alertas teniendo en cuenta este último dato. Vuelvo allí con los doctores que se nos había, Levin y Giordano, que se nos había cortado. ¿Nos escuchan ahí? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Perfecto, no, gracias a ustedes. Teníamos un tema técnico. Yo quiero retomar desde este concepto de la importancia de llevar adelante el juicio, porque ustedes señalan que en el juicio se va a ventilar más información que no solo involucra a estos 3 detenidos, que son los autores materiales, sino que hay autores ideológicos, es decir, alguien hizo ejecutar la orden de matarlo. Si nosotros creemos esta hipótesis, la mantenemos desde el primer día que empezamos a trabajar en la causa. No solamente autores ideológicos, sino que hay un hecho concreto. El día posterior al fallecimiento del crimen de Fabián Gutiérrez, en horas de la tarde, de tipo 14 horas, ya Facundo Saeta había sido detenido y junto a posteriormente los otros 2 imputados. Y el cuerpo es enterrado aproximadamente a 20 metros del lugar. O sea que hubieron terceras personas que corrieron el cuerpo desde la cabaña al lugar donde fue encontrado el cuerpo. Por eso es que mantenemos esta hipótesis, que hubieron terceras personas que trasladaron el cuerpo. La madre Teresa, que hoy ustedes la representan al igual que la hermana de Fabián, ¿qué contó de los últimos días previos al crimen de Fabián? ¿Había algún tipo de amenazas, algo inusual que hubiese llamado la atención de la familia? No, absolutamente. Esto es no es anecdótico, sino que es muy importante a los fines de las líneas de investigación, ¿no? De la actividad del caso. Justamente Fabián se muda a esa casa donde fue asesinado 2 días antes. O sea que nuestra hipótesis, se le estaba practicando una inteligencia para aprovechar cuando él estuvo solo, porque mientras tanto él estaba viviendo temporariamente o en la casa de la hermana o en la casa de la madre. Cuando él logra mudarse a esta otra casa, a los 2 días exactamente del hecho, acontece el asesinato. Por lo tanto, previo a esto no hubo ninguna síntomas de alarma, ni amenazas, ni nada por el estilo. Tuvimos que reconstruir la investigación a través de justamente todo lo que fue y fundamentalmente las pericias, ¿no? Las experticias que se llevaron a cabo. Y bueno, hay una parte de la causa, esto es importante que lo dejemos claro, que aún continuó en Calafate, en el juzgado de instrucción. Recuérdese que Santa Cruz todavía sigue siendo furgón de cola, es la única provincia que, hay 2 más, pero ya están en la transición, que siguen con el sistema inquisitivo, donde los que investigan son los jueces y no los fiscales. Claro. Entonces, fue muy pesada la investigación en ese sentido. Se demoró sustancialmente 2 años la instrucción y 1 año en la Cámara todavía. Y bueno, por eso no estamos admitiendo bajo ningún aspecto ninguna excusa para llevar a cabo que el día 4 inicie el juicio, ¿no? Doctor. Y le agradecemos a ustedes que son los que acompañan a la víctima, que no hay ningún justificativo desde el punto de vista procesal,
porque esto funciona así cuando el Ministerio Público es uno y cuando un fiscal no puede hacerlo, la ley contiene la posibilidad de que pueda ir el subrogante legal, que es el fiscal que trabajó en la investigación en primera instancia, o bien puede pedir la ayuda del fiscal ante el Tribunal Superior que lo acompañaría en el juicio. Así que, doctor, estamos en condiciones de iniciar. Ustedes hicieron referencia antes de que creen, o está la hipótesis de que los 3 detenidos actuaron por pedido de alguien o instigados por alguien. ¿Esa instigación también es un móvil económico o existe alguna posibilidad en su mirada de que pueda haber alguna cuestión política vinculada al crimen de Gutiérrez? Nosotros siempre manejamos la hipótesis de un móvil económico. Pero bueno, hay que investigar, los jueces deben investigar, por eso la causa nosotros hemos solicitado que se siga investigando en el juzgado de Calafate de instrucción a cargo del doctor Narvarte. O sea, no descartan que el móvil pueda ser otro, o quien instigó pueda tener otro móvil que no sea el económico. Puede surgir, pero nosotros, el móvil para nosotros es económico. Por el momento, por lo que, según la información que venimos manejando y los elementos probatorios del expediente. ¿De qué es económico? No hemos encontrado, dicho de otra forma, no hemos encontrado indicios que nos lleven a un supuesto vinculado con su precedente político o su antecedente. Desde luego que estuvo dentro de nuestras posibles hipótesis y la que prosperó dentro de las pruebas fue la económica. Pero como bien dice el doctor, en el juicio se ven realmente la verdad, porque en los juicios, en las investigaciones de instrucción, en cabeza de jueces de instrucción, es muy difícil muchas veces avanzar a distintas Pero doctor, hipótesis. si el móvil es económico, y digo, los delincuentes no tenían, los asesinos no tenían por qué saber que él tenía todo inhibido en función de las causas en las cuales Fabián Gutiérrez estaba siendo investigado en lo que fue la etapa de los gobiernos de Cristina Kirchner. Pero si el móvil fue económico, la hazaña con la que mataron a Fabián Gutiérrez podría no condecir con ese móvil económico. En algún momento se habló de alguna especie de móvil más vincular entre uno de los acusados y el propio Fabián Gutiérrez. ¿Cuánto de esto es de lo que está también plasmado en la causa? Quiero ser delicada en cómo lo planteo, pero usted comprende bien a qué apunto. Sí, hay una relación, lo adelantó el doctor, hubo una relación de acercamiento entre víctima y victimario, uno de ellos, uno de los imputados, que es el que permitió que ingrese libremente a la casa y después, cuando lo puso en un estado de indefensión, golpeándolo, esa es nuestra hipótesis, así lo vamos a plantear mucho más desarrollado, obviamente, ingresan por un lateral, por una ventana que cortan la estela metálica, los otros dos imputados, y ahí es donde se desarrolla la escena del crimen, que para eso nosotros vamos a contar con una micro película, un desarrollo, un film, que va a desarrollar a través de una cinemática, una reconstrucción del hecho, dinámica, que el criminólogo que nosotros llevamos, Eloy Torrales, va a desarrollar en el juicio, donde va a demostrar cómo se fueron dando las secuencias. ¿Hubo tortura? Hubo tortura. ¿Hubo ensañamiento? Hubo ensañamiento. ¿Hubo alevosía? Hubo alevosía. Y también hubo crimen por odio. Nosotros, cuando apelamos el auto de procesamiento, lo hicimos en busca de incorporar la figura del odio en virtud de su condición humana. Ahí perdemos. Entiendo que, a ver. Asesinato. Ahí está. Doctor, espere, retome si es tan amable. Cuando habla de crimen de odio, usted refiere a que es por su condición de una persona que tiene vínculos con personas del mismo sexo. Sí, efectivamente, hoy en día sabemos que existe el matrimonio, no es un delito bajo ningún punto de vista. Absoluto. Lo que ocurre aquí es que abusaron de esta condición y avanzaron en forma, obviamente, como quedó demostrado en la causa. Por eso el legislador fue claro que cuando aparecen estas cuestiones es una de las figuras
más graves del dispositivo penal. Pero lo que quiero cuando entender... se utiliza el odio para cometer un delito. Pero lo que quiero entender, que usted lo fundamenta muy bien, pero quiero entenderlo en estos términos. Si el móvil era sacarle plata y para llegar a la confianza de Fabián Gutiérrez era vía una relación vincular, sentimental con él, ¿por qué la hazaña para matarlo? Porque usted está señalando y está en la autopsia, fue sometido a torturas para después matarlo y descartar el cuerpo a unas 10 cuadras del domicilio. Digo, porque no es frecuente esto, por eso le digo, para hacerse del dinero en tal caso. Justamente entendemos que la hazaña fue para ocultar el delito, el homicidio. Por eso, o sea, al ser descubierto, no les quedaba otra que quitarle la vida a Fabián Gutiérrez. La idea no era matarlo, o sea, ustedes lo que entienden es que el plan original no era matarlo. Tenemos la hipótesis que no era matarlo y el plan primogénito planificado ante la reacción, porque hay un periodo donde usted sabe muy bien que Gutiérrez se encierra en el baño y entonces él resiste el ataque, pero al haber una desproporción entre el atacante y quien fue atacado, la puerta no alcanza a resistir esto, está comprobado que la puerta sufrió daños, ahí es donde se provoca esta desigualdad de fuerza. Quiere decir que si Gutiérrez habría sido en su momento resistido, es decir, el primer golpe por quien ingresó consentido por él, todo cierra de que las otras dos personas no eran conocidos por él. Entonces la idea era esto, simular un robo, simular un ataque de la cual eran víctimas tanto el imputado Saeta como la víctima Gutiérrez. Bien. Lo cual no se produjo producto de la resistencia de Gutiérrez y ahí vino el desenlace que explicó recién el doctor Levín. Más detalles no queremos entrar porque van a ser objeto de juicio. Está bien, doctor, y vamos a seguir el caso. Le agradezco a ambos el haber mantenido esta charla. Bueno, y lamentamos lo que está viviendo la madre en este momento. En algún momento esperemos poder charlar con ella también para saber un poco el trasfondo familiar. Les agradecemos. Le agradecemos a usted y esperamos que justamente esto, que lo único que esperamos que se haga justicia en el sentido que se nos permita. Como corresponde. Gracias a ambos. Buenas noches. Muchas gracias, muy amable por la comunicación. Hasta luego. Bueno, ahí está. Bueno, seguime. Mirá lo que te voy a mostrar. Si vos ya sabés cómo es este programa, si yo te muestro esto y te hago tiqui, 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 no, mostrame el chanchito metiendo las moneditas, tiqui, 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 tiqui. ¿Qué es el cero tip de hoy, Fernando Cerolini? Bueno, no, estamos viendo, justo salió el otro día el precio del aumento de la construcción y que está más o menos, subió un poco con respecto a la inflación general, pero es un rubro que no es de los que está más alto. Anualizado está por debajo de la inflación promedio. Sí. Entonces lo que vamos a recordar es que si usted está por hacer algo en su casa, lo haga usted o lo mande a hacer, una de las cosas que tenemos son los componentes. Si usted va a pintar... ¿Usted lo manda a hacer o lo hace, Cerolini? Yo hago mucho en este momento, cuando tengo más trabajo hago menos y cuando no tengo trabajo hago un montón. Entre Intratables, este programa, Pergraña no, pero me gusta y soy muy curioso. Eso cuando... Eso no tengo dudas. No, pero me pongo a mirar y todo y me gusta ver cómo lo hacen y qué sé yo. Y también entiendo cuando no termina bien hecho. Un día me estaban haciendo un cuarto y le digo, ¿y las ventanas? ¿Dónde está la ventana? ¿Qué pasó? Claro, y bueno, porque yo había hecho un muy bonito bow window. Había hecho un cuarto en una terraza enorme y bueno, escucha, porque yo hago un bow window no quiere decir que no tenga ventana. ¿Y no diseñaste la ventana, Cerolini? No la había diseñado, al tipo al que le pagué, era un arquitecto, un ingeniero, ¿qué pasa? No le voy a decir la empresa, bueno, ¿querés ventana? Y bueno, pusieron la ventana, pero digo, ¿cómo? ¿Y la ventana? Pero yo, entonces, en eso soy muy molesto, entonces voy, miro, hago las cosas, todo. Pero después si cae agua que entró por el techo, me voy a dar cuenta dónde entró, porque miro el techo como... obra en construcción que hiciste, No, estuvo bien hecho, lo hicieron bien, pero me avivé a tiempo. Hay otra gente que dice, pero cuando está todo terminado no podés. Tal cual. Tenés que ir mirando. ¿Y esto que recorriste? Bueno, lo que le digo es, primero,
La pintura. La gente va y compra pintura, ¿no? Acá estamos en... Esto es Setol. Bueno, perdón que dije la marca, pero bueno. No, Setol. Y bueno, vamos a hablar... la gente que vive en el AMBA y en algunos otros puntos del país también yo está... por eso te digo. Claro. Bueno, no, esa marca es nacional. Pero digo, también hay una manera de mirar los precios que es. Usted entra en Mercado Libre, mira los precios... que lo puede mandar, que se lo manden a su casa. Y después tiene, por ejemplo, dos grandes cadenas, que son Easy y Sodimac. Y después tiene dos grandes cadenas de pinturerías, que son Rex y Prestigio. Esas son las más grandes. Después hay otras importantes y con los mismos descuentos, pero que son más locales, que están en oeste, en zona oeste, en zona sur. Bueno, yo lo que le digo a la gente, primero busque el precio en el Mercado Libre, en Internet, de que aparece de una pintura. Y después vea, porque vamos a ir pasando. Acá, ¿qué dice? 30% en esa marca. Es decir... Impregnantes. Impregnantes. Yo no sabía que le decían impregnantes. Le dicen, sí, eso se da para... Es momificador de madera. Se utiliza. Sí, lo dice en el techo de... Bueno, entonces usted va y mira esto y dice, che, ¿dónde lo encuentro de nuevo? ¿Está en algún lado con un descuento? En este momento hay que reconocer hasta la semana que viene, por lo menos, el ahora 12 y eso, en pinturas, por ejemplo, en otras cosas está vigente, pero en eso corrieron todos para atrás. Entonces tenés que buscar este tipo de descuento que hace la cadena o los bancos. Pasemos a otra placa. Está bien. ¿Otra placa? Sí, hay varias, hay varias. Bueno. Bueno, hay medios de pago y promociones con tarjeta. Usted mire esto, entonces le sale toda, por ejemplo, lo mismo Easy le dice, ve, ¿qué te hago de descuento? Y mirás, en cada uno, qué día, qué cuotas, ahora 24 si tenés la hora 18. Entonces, ¿sabés qué? Ahí podés ligar eso. Entonces, según la tarjeta o el banco que utilices, podés buscarlo. Pasemos a otra placa. Qué miserable los bancos. Te dan cuotas sin interés, no te dan descuento. Acá, ve, ahora pasamos a Prestigio. Ahí de pronto hay una pintura que usted la está buscando y tiene un 30%. Es mucha plata. ¿En serio una lata? Vale, yo ya perdí una lata. Sí, son pinturas para techos que hacen como el... De 20 litros. Son pinturas muy especiales. Hay cosas que son caras, pero que te resuelven... Un kilo de pintura, 45 bueno, pesos. pero sí, es para que no te llueva, son fibrados, que son especiales, es para... Mire, en vez de hacer todo el techo de nuevo, le voy a decir que es más barato. Y hay más si anda bien... Eso ya es con el 30%. Ahí nomás la vas a ver. ¿Sí? A ver, no, ahí te tachan el precio y te ponen el de abajo, que es el válido. Esta que me traes, que 80.000 pesos. ¿Qué me traes acá? Yo le digo a los muchachos que saquen la foto, ¿cómo lo prenden fuego? ¿Cómo lo prenden fuego el amigo que saca la foto? Yo le digo, mire, vayan por acá y yo qué sé. Pase, a ver. Vamos, a ver, yo le voy a mostrar algo más barato. Pase. Yo veo 80.000. Ahí está, ve. Entonces esto es Rex. Todos los días. Si usted tiene Santander, que hay mucha gente que tiene Santander, 30% y 6 cuotas, hasta 6 cuotas sin interés. Entonces busque, mire la misma pintura. Si está en este lugar y usted tiene esa tarjeta, y vaya ahí. ¿Entiende? Además, la pintura, usted está diciendo, bueno, che, tenemos que pintar la casa. Envío gratis al AMBA, ¿eh? Ojo. ¿Ves? Otras cosas. Son detalles. Superiores de 35 Bien, pero además pesos, una cosa, ¿sabe hasta cuánto dura un tacho de pintura, por ejemplo, cerrada, sin abrir, que no se pintó? Te hiciste especialista en pintura. No, pero, a ver, dicen hasta 10 años, no digamos 10 años. 3, 4 años usted puede tenerla sin ningún problema cerrada. No la pintura, porque yo un día tenía una latita. Abierta la tenía usted. Usted la había usado no la había usado nunca, pasó evidentemente mucho. Cuando la abrí estaba, no sé, estaba resquebrajada. Bueno, pero entonces se había... el líquido por un lado y la parte... Bueno, ahí tiene que empezar a ver esos aparatitos que hace pum, 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 pum. Ahora que te doy charla y... ¿Qué pasa? Bien. Si nada, sigamos. Esta es otra. Acá tiene, Sodimac, acá tiene, ve, 30% off en algunos productos, porcelanato. Entonces usted tiene que comprar, por ejemplo, los porcelanatos, usted tiene que hacer una cocina. Y después decir, bueno, este mes me compro, si veo una buena oferta, me compro el mosaico que voy a poner. Entonces lo puede guardar. Si tiene un lugar en la casa, un garaje o algo que pueda guardar, la pintura se puede guardar, cosas de metal que va a utilizar. Acopiar, ir ahorrando en materiales. Esa es otra opción también. Hermoso, ¿se entiende? Como siempre. Bueno, ¿Cómo no se va a entender? Hermoso. ¿Con esa de 80 lucas no se inunda más? No. Claro. Espera, que con lo que dijo Eddie, en un ratito lo vas a escuchar a Eddie Zunino. El Papa Francisco, 2024, con escenario Javier Milei presidente. ¿Viene o no viene? Eddie Zunino en un ratito te lo cuenta. Dale. Y como hubo robos perpetrados por distintas bandas que se organizaron para robar en puntos del conurbano,
En Estados Unidos se dio un caso similar. Adrián Sack, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Mariana. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, sí, hemos tenido este problema, de hecho en escala creciente, en los últimos meses, en particular en el estado de California, donde, bueno, la gente empezó a envalentonarse. Primero empezaban como robos individuales, es una figura que en inglés se conoce como shoplifting, es decir, robar y esconder la mercadería cuando te vas. Mira. Y después empezaron a organizarse en bandas y robar abiertamente. Bueno, ¿qué pasó aquí? Al organizarse justamente y al entrar de a varios, de a grupos de a 10, de a 20, de a 30, la semana pasada en uno de los shoppings del Nordstrom Rack, que es una tienda muy conocida que vende marcas buenas, digamos, no marcas top de elite, pero sí marcas reconocidas. Entraban y entre todos robaban desde carteras, pantalones, ropa en general, por un valor que sí o sí cada uno ascendía a menos de $950. ¿Por qué sucedía esto? Porque según las leyes de California, robar por menos de esa cantidad es un delito menor. Mira. Entonces, de esta manera no eran, claro, empezó a circular por internet una fake news que tuvo mucho asidero entre mucha gente que robaba, de que no te podían detener y de que no era delito. Sí es delito, lo que pasa es que es delito menor y hasta hace poco tiempo estaba cubierto por el seguro de cada una de las tiendas. Entonces no se molestaban en investigarlo. Claro. Era más costoso investigar que recuperar el valor de esa mercadería. Bueno, interesante y aparte las imágenes impactantes, Adrián, pero con esto que contás, ¿no? Hasta milimétricamente medir qué robar para en tal caso de ser detenidos tener una pena menor. Mostrar un poco también que en otras partes se organizan de esta manera para hacer robos organizados. Adri, gracias por el contacto. Un abrazo. Bueno, ahí está, ahí retomamos. Bueno, el Papa Francisco viene o no viene, en realidad si viene o no viene a Argentina, pero además, esta historia es de si el Papa Francisco, una vez que cumple la edad, decide dejar el papado o seguir como el resto de los papados hasta la muerte, salvo, Benedicto, ¿no? ¿Qué quiere hacer Francisco con su papado? Vos viste que suele decirse, después de tantos años de hacer periodismo nosotros, que los jueces hablan por sus fallos. Sí. Los papas hablan por sus encíclicas. Las encíclicas de los papas son textos, pretendidamente profundos, de distintos temas, que tratan de marcar el legado y la época en que ese papa ejerció su papado. Francisco está trabajando en eso y de esa manera se explica el por qué, de alguna manera, esta semana empezó anunciándose la contratación por parte del Vaticano de varios jueces de distintos países, entre ellos 2 jueces identificados como progres o progresistas o, en algunos casos antimacristas, como puede ser el juez Gallardo en la ciudad de Buenos Aires o Raúl Zaffaroni, que fue miembro de la Corte Suprema. Se los incorporó a un centro de estudios que trabaja las bases de la segunda parte de la encíclica que el Papa ya empezó que ya redactó, que se llama Laudatio Si, y que habla mucho de temas ambientales, mucho de temas indigenistas, mucho de temas sociales, mucho de tema del lawfare, o sea, este tema de la persecución judicial a dirigentes políticos que el kirchnerismo ha instituido como manera de hacer política en el último tiempo, y también contra los curas pedófilos, que hay denuncias a nivel mundial. El Papa se ha hecho cargo de esto. ¿Qué te hace ruido, Edi, de esto entre el Laudato Si y esta segunda etapa que está elaborando para que él evalúe no terminar un papado con su muerte, sino dejarlo antes? A ver, lo que él dice es, que no empiece ahora la moda de que todos los papas se retiran antes, como pasó con Ratzinger, pero sí
que el Papa lo que tiene son problemas de salud, aparte. Tiene 86 años, va para 87 en diciembre de este año, le falta un pedazo de un pulmón, tiene artrosis en una rodilla que lo ha tenido muy a maltraer, ha sido operado ahora hace poquito, a mitad de año, del intestino, tiene diverticulosis, tiene un montón de problemas que pueden llevar a considerar que el Papa ya esté encarando su retiro. Hay un tema político en el medio, o sea, va a haber elecciones en la Argentina, eso todos lo sabemos en octubre, va a haber un nuevo presidente, desconocemos hoy por hoy de qué signo político va a ser, va a haber clima político en el verano para que el Papa, entre Chile y Uruguay, 2 viajes que tiene planificados hacer, finalmente pise la Argentina como Papa. Él ya dio la intención de que sí. Aún si ganara Milei, yo te pongo este escenario... Él dijo, yo quiero ir, cantó el Papa, dijo, yo quiero ir a la Argentina y quiero hacer mi tránsito como Papa. A ver, con un tono medio de despedida, pero bueno, habría que ver cuál es el clima, el resultado, las consideraciones que se hagan desde la política, desde el Estado, desde la propia Iglesia a nivel nacional y a nivel mundial también, ¿no? De cuál es la ventaja que puede tener que el Papa Francisco visite finalmente la Argentina. Ahora, lo que sí sabemos es que él está ya escribiendo su legado, se llama Laudatio Si, es la segunda parte de una encíclica y es la manera en que los papas se manifiestan ante sus fieles a nivel mundial. Interesante, ¿eh? Edi Zunino, que planta un tema del que está el Papa Francisco y que para nosotros, ojo, que para el verano nuestro no falta tanto tampoco. Mientras tanto, saludo a... ya está entrando Maxi, gracias a todo el equipo. Mañana vienen todos, ¿no? Mañana vienen todos. Quiero, Edi no, el resto sí. Edi, el lunes doble, Edi, vos, ¿eh? Doblete. Doble. Chao, chicos, hasta mañana. Bueno, ya está Maxi Montenegro con nosotros. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Marian? ¿Hiciste trotecito? Sí, pero para tenerte en forma, Maxi. No, es el trotecito que tengo así. El fin de semana empiezo. No, vos sos de los que dice el fin de semana empiezo, ¿en serio? No el lunes, sino el fin de semana. Es lo que se dice. Bueno, un día muy movido. Sí, ¿no? Ahora vamos a contar declaraciones inesperadas. Inesperadas. Claro, inesperadas. Vamos a contar el tema de Milei acusando de boicoteadores a los economistas de Juntos por el Cambio y de alguna manera haciéndole un guiño al gobierno, a Massa. No, y si Massa calcó el argumento de Massa del día de ayer. Diciendo que era el componedor con el Fondo Monetario y no el que quiere destruir como Juntos por el Cambio. Una locura. Sí. Después voy a contar qué hay detrás de eso porque es un guiño que da algo de estabilidad en el corto plazo, que me parece que es relevante, ¿no? Bueno, con eso te sigo escuchando con atención. Gracias, Mariam. Chao, buenas noches.